Hola, ¿cómo está? Bendiciones, muy buenas noches. El día de hoy yo voy a hablar sobre las hormonas tiroideas como masterclass. Entonces, porque me pareció muy importante, ya que tiene que ver con casi todo el mecanismo del cuerpo humano, como el sistema nervioso, las regulaciones múltiples de las funciones orgánicas. Entonces, es por eso. Entonces, vamos a empezar. Ok, la... hay dos hormonas que son muy importantes, que son la T4, tetrayodotironina, y después está la T3, triiodotironina. Aunque la T4 es la hormona producida en mayor cantidad, la T3 posee una actividad biológica aproximadamente 3 a 4 veces superior. Pero tenemos que empezar con la anatomía, ¿verdad? De la glándula tiroides. Entonces, la glándula tiroides se localiza en la región anterior del cuello, inmediatamente por debajo de la laringe y por delante de la tráquea, y esta está constituida por dos lóbulos unidos por un istmo, y su unidad funcional es el folículo tiroideo, una estructura esférica revestida por células epiteliales llamadas tirocitos. Entonces, el interior del folículo contiene una sustancia gelatinosa denominada coloide, formada principalmente por una proteína llamada tiroglobulina, que se abrevia TG. La tiroglobulina constituye el reservorio donde se sintetiza y almacenan las hormonas tiroideas. La glándula posee una irrigación que es extremadamente abundante. Entonces, pero que es necesaria para captar yodo desde la circulación y liberar rápidamente las hormonas. Entonces, hablamos, hablemos del punto número 2, síntesis de las hormonas tiroideas. La producción hormonal ocurre en varias etapas. Primera etapa, que es la captación del yoduro, luego está donde las células foliculares captan el ion yoduro. Y mediante el SIM portador sodio-yoduro, que es NIS, sodium lodide, este transportador utiliza el gradiente de sodio que genera por las ATPasas, sodio-potasio, ¿verdad? La bomba. Entonces, gracias a este mecanismo, la concentración de yodo dentro de las células puede ser de decenas de veces superior a la plasmática. Después hablemos de la segunda etapa, transporte hacia el coloide. El yoduro atraviesa la membrana epical mediante una proteína llamada pendrina. Posteriormente alcanza el coloide, que es la tercera etapa, que es la oxidación. El yoduro no puede incorporarse directamente, ya que debe oxidarse gracias a las enzimas peroxidasa tiroidea, que es la TPO. Esta enzima transforma el yoduro en qué? En yodo activo. Ahora, hablemos de la cuarta etapa. El yodo activo se une a residuos de tirosina presentes en la tiroglobulina y se forman dos compuestos, MIT, que significa monoyodotirosina, el DIT, que significa diyodotirosina. Sí, hablemos de la quinta, acoplamiento posteriormente que ocurre, la unión entre las moléculas, que es el MIT y el DIT, que produce T3, es decir, triiodotironina, y el DIT más DIT produce T4, denominada tiroxina o tetraiodotiroxina. Todo este proceso continúa ocurriendo dentro de la tiroglobulina, que es la sexta etapa, que es la liberación, cuando el organismo necesita hormonas tiroideas, la hormona estimulante de la tiroides, que se llama TSH. Entonces, estimula la endocitosis del coloide, y los lisosomas degradan a la tiroglobulina y finalmente se liberan, que es la T3 y la T4, hacia la circulación. Entonces, hablamos del punto número 3, transporte de sangre. Una vez liberadas, más del 99% circulan unidas a proteínas plasmáticas, que son las principales. ¿Cuáles son? La TBG, que significa globulina fijadora de tiroxina. Entonces, también participan transterina, albumina, que solo una pequeña fracción permanece libre. Y estas son formas libres que reciben el nombre de FT3, triodotironina, libre, y la FT4, tiroxina, libre. Y estas son las formas biológicamente activas. Hablamos del 4, regulación del eje, hipotálamo, hipófisis, tiroides. Entonces, la regulación hormonal depende de un eje endocrino, que primero el hipotálamo produce TRH, que significa hormona liberadora de la tirotropina. Entonces, la TRH estimula la
La adenohipófisis. La adenohipófisis libera ¿qué? TSH, la hormona estimulante de la tiroides. Y la TSH actúa sobre la glándula tiroides, aumentando captación de yodo, que es la producción de tiroglobulina. Ahora, la actividad del ATPO en crecimiento glandular. ¿Qué quiere decir? Que la liberación del T3 y de la T4. Eso es, cuando las concentraciones de T3 y T4 aumentan, ejercen un mecanismo denominado retroalimentación negativa o feedback negativo. En inglés. Entonces, esto disminuye la secreción de TRH y TSH. De esta manera se mantiene la homeostasis, que es el mecanismo de acción. Entonces, las hormonas tiroideas ingresan al interior celular mediante transportadores específicos dentro del citoplasma a gran parte de la T4 y de la que se convierte en T3 mediante enzimas llamadas desyodasas. Entonces, la T3 entra al núcleo celular. Allí se une al receptor de hormona tiroidea, que es la TR. Entonces, este receptor interactúa con el ADN como consecuencia de que de aumento o disminuye la expresión de numerosos genes. Por esta razón, los efectos de la hormona tiroidea son lentos, pero prolongados. Entonces, las funciones fisiológicas que las hormonas tiroideas producen múltiples efectos. Metabolismo, incrementan el metabolismo basal, aumentan el consumo de oxígeno, incrementan la producción de calor. Entonces, estimulan la síntesis y degradación de proteínas que favorecen la utilización de glucosa e incrementan la lipólisis que reducen las reservas de colesterol, sistema cardiovascular e incrementan la frecuencia cardíaca y aumenta la contractibilidad miocárdica que incrementa el gasto ¿qué? Cardíaco y favorecen la vasodilatación, eh, que es la vasodilatación periférica del sistema nervioso, que son esenciales para el desarrollo cerebral fetal, que favorecen la mielinización, que mejoran la velocidad de conducciones nerviosas y mantienen el estado de alerta, crecimiento, estimulan la secreción de la GH, la hormona del crecimiento, favorecen la acción del IGF, factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que promueven el crecimiento de qué? De los huesos, el crecimiento óseo. Entonces, las alteraciones clínicas, hipotiroidismo, que existen la disminución de T3 y T4, y las causas más frecuentes son tiroiditis autoinmunitaria, deficiente de yodo, la cirugía tiroides que manifiesta que así, ¿qué manifestaciones clínicas podemos ver? Fatiga, bradicardia, estreñimiento, aumento de peso, intolerancia al frío, piel seca, mixedema. En el laboratorio, la TSH elevada, T4 libre disminuida, hipertiroidismo y existen excesos hormonales. Y la principal causa es la enfermedad de graves manifestaciones como qué? Taquicardia, nerviosismo, pérdida de peso, intolerancia al calor, sudoración, temblor, exoftalmos, la TSH disminuida, la T3 y la T4 elevadas, y así. Y bueno, en conclusión, las hormonas tiroideas constituyen uno de los principales reguladores del metabolismo humano y su síntesis depende del yodo, de la tiroglobulina y de la peroxidasa tiroidea, mientras que su secreción está controlada. ¿Por qué? Por el eje. ¿Por cuál eje? Por el eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo mediante la TRH y la TSH. Y estas hormonas influyen prácticamente en todos los órganos del cuerpo, regulando el metabolismo energético, el crecimiento, la función cardiovascular y el desarrollo de qué? El desarrollo neurológico. Y por ello, cualquier alteración de su producción puede ocasionar que enfermedades importantes como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, cuyo reconocimiento es fundamental en la práctica médica, y así como
tiroidismo de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune y que ataca a uno mismo. Así es, y muchas gracias doctora por todo. Y este es el masterclass.